Este domingo Juan nos enseña a Cristo como el Cordero de Dios y por eso hoy quisiera explicar el Evangelio ante la imagen de la sábana santa de Turín, donde Cristo aparece precisamente como el Cordero que quita el pecado del mundo. Esta es una réplica de la sábana santa de Turín y aquí vemos una imagen muy completa de la pasión de Cristo. De hecho, aquí se encuentra su encarnación, su pasión, muerte y resurrección. Pero vamos a fijarnos en lo que aquí nos muestra la imagen de Cristo como Cordero. Juan, cuando vio a Jesús pasar, le dijo a sus discípulos: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Les enseñó quién es ese Cordero. Esas palabras que nosotros repetimos en cada misa, el sacerdote levanta la hostia consagrada y dice a todos los fieles: «Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Y esto mismo que sigue haciendo la Iglesia en realidad designa a Cristo como aquel que viene a cargar sobre sí nuestros pecados, a cargar sobre sí el castigo que nosotros habíamos merecido. En realidad, este domingo es una continuación de la Epifanía. Ya celebramos la manifestación, Epifanía significa manifestación, la manifestación de Cristo a los Reyes Magos, la manifestación de Cristo en su bautismo, y hoy tenemos una continuación de esa manifestación con Juan, que nos muestra no solamente a sus discípulos de aquel tiempo, sino hoy a nosotros, nos hace dirigir la mirada y nos dice: aquí está el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Por qué Cristo es un Cordero? El Cordero es aquel animal que se ofrece en los altares para agradarle a Dios. Con una gran diferencia: siempre en la historia de la humanidad, los hombres hemos ofrecido sacrificios a Dios para ganarnos su favor, para ser bendecidos o para ganarnos su amor. Hay que darle un regalo a Dios porque Él no tiene ninguna obligación de amarnos, entonces le queremos de alguna manera como comprar su favor o agradecerle de algún modo, pero sobre todo eso, el poder darle algo de nuestra parte para que Él nos dé lo que necesitamos. Pero en el caso de Cristo, Él mismo es Dios y Él mismo se ha ofrecido como sacrificio a su Padre, ¿sí? Pero sobre todo Dios mismo ha ofrecido un sacrificio para que nosotros, los hombres, lo amemos a Él. Y eso ya es un cambio de esquema enorme, un cambio de paradigma. Y eso es Cristo, que se ofrece como un sacrificio. Si vemos un cordero, el cordero, en este caso estamos hablando del Cordero de Pascua, que se sacrificaba por Pascua, tiene unas características muy interesantes, porque es un animal que sí es bello, pero sobre todo que debe ser sin mancha alguna, porque representa la pureza y la inocencia. Por su belleza sí, pero también por su mansedumbre. Es un animal que se deja completamente manipular. Y entonces este animal obedece, este animal no se queja, este animal incluso cuando se le está matando, se le está sacrificando, no abre la boca, permite que lo maten en silencio. Y esa es la actitud que de hecho está descrita en la profecía de Isaías. Isaías habla acerca del siervo de Yahvé y dice que como manso cordero llevado al matadero, es así Cristo, que cargando su cruz va al Calvario voluntariamente. Nadie me quita la vida, soy yo quien la doy, nos dice Él, y carga sobre sí los pecados. Por sus llagas hemos sido curados nosotros. Y eso es lo que hoy Juan el Bautista nos está mostrando. Cristo es el Cordero, Cristo es quien se entrega. Entonces, en la imagen de la sábana santa podemos encontrar la imagen
de Cristo. No es que vaya a hacer yo hoy una exposición sobre la sábana santa, pero sí ver cómo está aquí su rostro, su cuerpo, sus heridas que nos muestran el sacrificio de Cristo. Ya desde su nacimiento, Cristo se nos muestra como un cordero. De hecho, fue puesto, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De esa manera se preparaba precisamente el cordero que en el templo iba a ser sacrificado para el día de la expiación, para el Yom Kippur. Así se cuidaba, envuelto precisamente en unas vestiduras, en unos ropajes. Y en concreto, una cosa interesante es que Jesús nació en Belén, el lugar por excelencia de los pastores, porque era el lugar por excelencia de los corderos. Los corderos que se sacrificaban en el templo de Jerusalén, todos los corderos que eran sacrificados en Jerusalén, nacían en Belén, porque es el lugar donde se criaban y luego se traían para vender en la entrada del templo. Las personas que venían de lejos no traían corderos de lejos, venían y los compraban, y eran corderos nacidos, criados, nacidos en Belén. Y así también Jesús es el cordero nacido en Belén para el sacrificio en Jerusalén. Desde su nacimiento estaba preparado para entregar su vida. Y un detalle, vamos a ver dos detalles interesantes. Uno es que vemos cómo está coronado de espinas. En su cabeza vemos unas heridas que dejaron marcas, sea en la frente, sea en la nuca, porque aquí tenemos también la imagen de la espalda con todas las heridas de la flagelación también. Pero me quiero fijar en la corona de espinas, todas estas heridas. Y aquí tenemos una réplica de la corona de espinas que llevó nuestro Señor. ¿Y a qué me quiero referir ahora? Que esta corona de espinas que le pusieron en la cabeza, designándolo como rey, sí, pero un rey sufriente, está muy relacionado a un hecho que también ocurrió en Jerusalén. Cuando Abraham trajo a su hijo Isaac para sacrificarlo, precisamente para sacrificarlo, estuvo a punto de hacerlo, y cuando su hijo le preguntaba ¿dónde está el cordero para el sacrificio?, él respondía: Dios proveerá el cordero para el sacrificio. Y lo repitió varias veces: Dios proveerá el cordero para el sacrificio. Al final sabemos la historia. No llegó a consumar ese sacrificio. Dios no permitió que Abraham sacrificara a su propio hijo, porque Dios mismo iba a sacrificar a su propio hijo por nosotros. Pero es interesante que encontró, cuando separó el sacrificio de su hijo, encontró ¿qué? Un carnero que estaba enredado de su cabeza, sus cuernos estaban enredados en una zarza, en unas espinas. Un carnero que tenía la cabeza enredada entre espinas. Y eso fue lo que sacrificó Abraham. Y uno podría decir, bueno, ahí se cumplió lo que dijo Abraham, diciendo que Dios proveerá el cordero para el sacrificio. Pero en realidad el carnero suplió a Isaac, pero el carnero no era un cordero. Y Abraham había dicho que Dios proveería un cordero. Entonces Jesús, en su coronación de espinas, nos muestra que Él es el cordero que Dios provee para el sacrificio por nosotros, por nuestros pecados. Y otro detalle interesante está de este lado. Aquí podemos ver una imagen de cómo el hombre de la sábana santa, nuestro Señor, fue traspasado de su costado por una lanza. Nos dice el Evangelio que un soldado le abrió su costado con una lanza y de inmediato o al instante salió sangre y agua. Esta imagen la tenemos aquí. Esta es la herida del costado que se abrió precisamente de donde salió la sangre y el agua para nuestra salvación. Pero San Juan se fija en este aspecto, y es que sorprendentemente no le quebraron a Jesús ningún hueso. A los otros dos que estaban crucificados, a los ladrones que estaban a sus costados, a esos les rompieron las piernas para que no pudieran levantarse en la cruz, no pudieran respirar y se asfixiaran. Una muerte terrible.
Pero cuando llegaron a Jesús ya estaba muerto y no le rompieron ningún hueso, dice precisamente San Juan en su Evangelio. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que Jesús es el Cordero Pascual, porque en la Escritura, en el mandato de Moisés, en el libro del Éxodo, cuando se manda celebrar la Pascua, se dice que al Cordero Pascual no se le debe quebrar ningún hueso. De manera que Jesús es ese Cordero que se está entregando. De hecho, si seguimos también a San Juan, podemos ver que en realidad en la última cena no hubo cordero sobre la mesa. En el momento de la cena, el plato fuerte de la cena pascual debía ser cordero, pero en el caso de la última cena de Cristo no hubo cordero. ¿Y por qué? Porque la fecha precisamente era anterior, estaban cenando antes de que se sacrificaran los corderos del templo. Jesús fue sacrificado, murió en el Calvario a la hora en que se sacrificaban los corderos en el templo. Entonces, cuando Jesús estaba sentado a la mesa con sus discípulos, ellos se sorprendieron de ver que estaban cenando sin plato fuerte. No había cordero y la cena pascual tenía que ser con cordero, pero en la mesa no había cordero. O mejor dicho, en ese momento se dieron cuenta quién era el cordero. Y cuando ellos estaban tratando de entender por qué no había cordero en la mesa, Jesús tomó el pan, dio gracias, lo bendijo, lo partió y se los empezó a dar, diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Es decir, yo soy el cordero que será entregado, que será sacrificado por ustedes. Entonces Jesús mismo nos va revelando el hecho de que Él es el Cordero que viene a ser sacrificado. Hoy Juan el Bautista nos lo muestra, nos dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y nos invita a contemplarlo, a conocerlo, a adorarlo. Y a partir de aquí, con esta revelación, iniciamos el tiempo ordinario, en los tiempos litúrgicos que nos queda todo un año por delante para contemplar el misterio de Cristo, pero iniciamos de manera fuerte mostrando la identidad de aquel que dio su vida por nosotros. Que el Señor te bendiga desde Sion, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.